Tengan ustedes muy buenas tardes. Nos estamos riendo con Bruno y con Clarisa por cosas de la casa. Así que mucho no les voy a comentar, pero de alguna manera es una suerte estar otra vez en contacto con ustedes, lo cual me produce de verdad mucha felicidad. ¿Cuánto tiempo estuvimos sin estar en contacto semanalmente con ustedes a través de ADU Live? Esto que hace o que hacemos en nombre de la Asociación de Diabéticos del Uruguay y que nació a partir de la necesidad que ustedes nos decían tenían de estar en contacto más estrecho con, por ejemplo, los educadores de ADU, los técnicos y las técnicas de ADU. Esta es una forma de que ustedes estén lo más cerca que podemos, ustedes de nosotros y nosotros de ustedes. Hoy vamos a tener como charla central la presencia de la presidenta de la Asociación de Celíacos del Uruguay, la química farmacéutica Susana Chemellán. Que no sé si es química farmacéutica o químico farmacéutico o química farmacéutico, vamos a preguntar a ella después. Vamos a estar acompañados de dos educadores de ADU que ustedes ya los conocen, están siempre dándonos una mano acá, junto a las autoridades de ADU, que son Clarisa. ¿Cómo anda Clarisa? Bien, muy bien. Clarisa Solari. ¿Te acuerdas cómo te decía Clarisa? Sí, me acuerdo, ¿cómo no? Nunca más. Nunca más. Un día se enojó en serio y me dijo, no, mentira. Y el señor Bruno Carratini, licenciado en nutrición, Bruno Carratini. ¿Cómo anda? No me acordaba de eso, Fernando. ¿De que decía Clarisa Abreu? No, al principio se me iba. Él me decía que eres Abreu. Sí. Y nuestro jefe, a Bruno, cuando recién empezó a trabajar, le decía Mauro. Claro, son dos nombres cortitos. Mauro. Y claro, no. Sí, no claro, entendía sí, quién ¿quién estaba era? hablando. Sí. Bueno, ¿cómo andan? Bien. Bien. Bueno, hoy vamos a hablar de algunas cosas vinculadas con la celiaquía, obviamente, la celiaquía y la diabetes, la celiaquía y la COVID-19, esta situación, pero además les pedimos que estén atentos porque vamos a replicar en nuestras redes sociales, y lo vamos a comentar acá con ustedes, una encuesta que está haciendo ACELU, ¿sí? A propósito de algunas cosas que tienen mucho que ver con la salud de los uruguayos y que hablan del tracto digestivo, del sistema intestinal, etcétera, etcétera. Vamos a saludar a la señora Susana. Susana, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ay, que no escucho. Momentito, que no la estoy escuchando. Veo que no. A ver ahora, a ver si estamos bien. Ahora sí, se hizo la voz. ¿Cómo anda? Qué ganas de estar todos juntos y abrazarnos. Es verdad. Muy bien, por suerte, muy bien. Es verdad. Primero que nada quería agradecer, como siempre, a ADU y a todo el equipo por permitirnos a la Asociación Celíaca del Uruguay formar parte del equipo, ¿no? Eso es lo primero que quisiera resaltar. Bien. Bueno, estábamos en el tema, decíamos, químicos farmacéuticos o químicas farmacéuticas. ¿Es lo mismo? El tema es, ¿cómo, perdón? Es lo mismo químico farmacéutico o química farmacéutica. Es lo mismo, sí, es lo mismo. Realmente es una expresión que se utiliza en forma indiferente. Podemos decir químico farmacéutico en la profesión y a veces en algunos lugares nos nombran como química farmacéutica. Es una profesión que me ha dado la posibilidad, justamente trabajando en la Asociación Celíaca del Uruguay, por tener la formación que tiene el químico farmacéutico, donde dentro de la carrera hay una materia justamente que es bromatología. Entonces eso me permitió, dentro de la asociación, desarrollar el área de alimentos y el área del contacto con el resto del personal de la salud, con los nutricionistas, con los gastroenterólogos. Me permitió abrir, a medida que fui avanzando en el trabajo en la asociación, empezar a abrir otros campos de trabajo que inicialmente la asociación no los tenía. Pero como todo, la asociación fue evolucionando, como fue evolucionando el país y como va evolucionando la salud. Y cómo va cambiando el tema de la celiaquía, porque podemos hablar que tenemos una situación antes y después de la pandemia. Hemos tenido cambios muy importantes. Susana, antes de ir a hablar de la relación de la celiaquía con la diabetes y con la COVID-19, con esta situación, ¿cómo está la asociación propiamente dicho? Digo, ¿cómo ha venido transcurriendo estos tiempos? ¿Cómo la ha ido llevando
a partir del 1 de marzo del año pasado, o mejor dicho, del 13-16 de marzo, que es cuando se declara la pandemia. Pongámonos un poco en escenario para después hablar de la relación La entre asociación la diabetes. tiene... Sí. Exacto. Ahí está. Exacto. La asociación tiene 34 años de existencia. Comenzó con un grupo de madres que, bueno, diagnosticaron a sus hijos en el hospital y le dijeron, su hijo es celíaco, no puede comer más nada con harina. Y después de ahí ya esas madres dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque somos un país que tiene casi toda su alimentación basado en alimentos con trigo. Ahí se reunieron todos esos padres y formaron hace 34 años atrás esta asociación. La asociación vino pasando por diferentes etapas y estos últimos 4 años, como te dije, al ingresar nutricionistas y al ingresar químico farmacéutico y tener el equipo médico atrás, fuimos haciendo cambios a nivel de las exigencias, por ejemplo, para la conformación de nuestra herramienta, que es el listado de alimentos, el listado de medicamentos, cómo hacer las primeras contenciones, fuimos aumentando los lugares presencia, por ejemplo, BPS, Samboa, lugares que no estábamos presentes. Pero el gran cambio se produce en el momento de la pandemia, cuando nos mandaron a todos a estar en casa. Ya que el celíaco tiene el problema del precio de los alimentos y el problema de la accesibilidad. Por la pandemia eso se hizo más profundo y más problemático. Nosotros temimos hasta qué iba a pasar con los socios, a pesar de que nuestra cuota es muy, muy pequeñita, pero si nuestro socio se quedaba la familia sin trabajo, tras de tener el precio del alimento tan caro, todavía exigía una cuota, a pesar de que es muy pequeña. Eso de las personas que se fueron de la asociación o que tuvieron obligatoriamente que irse, lo dejamos como socio, lo dejamos hacer solamente en forma transitoria, muchos recuperaron después su trabajo y volvieron nuevamente a retomar su cuota. Y dijimos, bueno, ¿cómo vamos a trabajar ahora? Tenemos que reinventarnos, porque no podemos seguir trabajando de la misma manera. Perdimos los talleres presenciales, perdimos nuestras ferias, perdimos que las personas vinieran a la asociación. Y ahí entonces comenzamos a hacer un nuevo trabajo, un nuevo acercamiento con el INDA, y las cosas maravillosas que tiene este país se nos empezaron a acercar. Por ejemplo, el gremio del Círculo Católico, el gremio de AFE, el de COFE, y empezaron a formar canastas para celíacos, trabajando en conjunto con nosotros para qué alimentos colocar dentro de esas canastas, y fuimos a empezar a activar las redes, Facebook, Instagram, teléfono, y empezar a ver cuáles eran los celíacos que estaban necesitando en forma urgente esas canastas. Y dejamos un poco de lado lo que era ser socio de ACELU para trabajar con toda la comunidad celíaca. Esa es un poco la situación que tenemos en la asociación. Bien. No sé si fui clara. No, está bien. No sé si Bruno o Clarisa quieren hacer una pregunta. Yo la próxima que tengo es la relación entre la celiaquía o las personas celíacas y la COVID-19 o el coronavirus. ¿Sí? A mí Correcto. Buenas tardes. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha bien? Susana, ¿me escuchás? Yo lo escucho perfecto. Susana, ¿cómo sí, estás? perfecto. Bruno te habla de la Asociación de Diabéticos. Susana, te quería consultar con respecto a CELU, ¿cómo es el tema del registro de las personas con enfermedad celíaca? Si hay algún tipo de registro, si forma parte de alguna meta. Te cuento. Contame, sí. Correcto. Nosotros tenemos vigente al día de hoy la ley 16.096, donde en el año 89, ahí se declara de interés nacional el estudio y la investigación de la enfermedad celíaca y la creación del registro nacional. ¿Qué ocurre? Eso es uno de los artículos de la ley, que es una ley muy acotada, que tiene apenas 4 artículos, de los cuales ninguno de los 4 se cumple al día de hoy, y el artículo 2 habla del registro nacional. Ese registro, en el Ministerio de Salud Pública hay solamente 414 personas registradas. Nosotros en ACELU tenemos 15.000 personas registradas, que usamos el viejo método de darles un formulario
donde ese formulario tiene todos los datos de la persona, más lo que nos sugirieron los gastroenterólogos que tuviera que tener ese formulario. Y nosotros tenemos un total de 15.000 personas registradas. Y en realidad deberíamos de tener el 1%, según las estadísticas, porque el registro de las personas celíacas está entre el 0,8% y el 5,4%. En Uruguay, estadísticamente, estamos bastante en el medio, el 1%, serían 34.000 celíacos. Entonces tenemos un tema bastante grave, porque el Ministerio tiene 400 celíacos, ACELU tiene 15.000 y la población serían 34.000. Entonces, cualquier política que tú quieras definir con respecto a los alimentos, a políticas de salud, a controles, no tenés la población objetivo. Esto fue una reunión muy importante que tuvimos en el Ministerio de Salud Pública con el grupo de la Alianza de Pacientes y el doctor Miguel Asqueta, donde justamente hicimos el reclamo de que necesitábamos en forma lo suficientemente urgente, porque también hay otros grupos y otras patologías que lo necesitan, de coordinar con los prestadores de salud de la mejora y por primera vez una verdadera existencia de un registro nacional del paciente celíaco. Bien, bien. Bueno, aclaro, ¿no? Digo, más claro echarle agua. Tienen el mismo problema, Susana, Exacto. que tiene la Asociación de... Más claro echarle agua, exactamente. Sí, y además, Sí. Fernando, mientras Susana nos explicaba un poco cómo se estima la incidencia y la prevalencia basándose en datos internacionales, es exactamente igual que nosotros con respecto a la diabetes tipo 1. No tenemos un registro, ni siquiera tenemos una ley como la enfermedad celíaca, que por lo que decía Susana, 414 registrados oficialmente por ley versus 15.000 personas de ellos, de y hace 35.000 que se supone hay. O sea, y tenemos en común también la necesidad de saber cuáles son las personas que, además de tener celiaquía, tienen diabetes y las dos cosas juntas, ¿no? Cruzar información. Que ese cruzamiento también es importante para ver y definir políticas de salud, porque imagínate, por ejemplo, en las canastas ahora, las personas que son celíacas pero además tienen diabetes, ¿No sienten, esos productos a veces no son los adecuados tampoco, ¿no sienten que en este tema estamos en 1830? Yo creo que en 1830 sabían un poco más. Digo, cuando se empezaba a crear todo, ¿no? Porque hablamos de la Constitución, hablamos de la división de poderes, hablamos de la formación del Estado, hablamos de un millón de cosas, que es cuando se empezó a formar, ¿no? A cimentar la base para formar una sociedad. En estos temas estamos en aquella época, es decir, donde no tenemos idea cuántos ni cómo, ¿no? Vos sabés que siempre nosotros conversamos esto acá, y es que cuando se formó la Asociación de Diabéticos del Uruguay, y en esos primeros años de su fundación, todo lo que se hacía acá era de primer nivel y estábamos a la vanguardia en toda Latinoamérica. Los primeros en abrir la asociación, los primeros en hacer campamentos para niños con diabetes. El Uruguay trajo la insulina, que este año se cumplen los 100 años de la insulina. Sí. Se descubrió cómo fabricar la insulina, y al año del descubrimiento, es decir, cuando se estaba inyectando en el resto del mundo, llegó al Uruguay. Y ahora siempre perdimos rueda, atrás. ¿no? Perdimos rueda. Yo creo que el ejemplo que nos decía Susana y la falta del registro oficial, que en el caso de los celíacos inclusive es más particular, porque sí existe oficialmente una vamos a decirle, ordenanza de hacer un registro, pero como no forma parte... Una ley. Exacto. Pero como no forma parte... Una ley, de exactamente, ni siquiera es una ordenanza. Claro, ni siquiera es una ordenanza, es una ley. Que no se cumple, ¿no? Que no se cumple. Como tantas. No. Susana, ¿cómo lleva o llevaría eventualmente una persona celíaca la enfermedad de coronavirus o de la COVID-19? Bueno, lo que venimos hablando está un poco relacionado también el tema de COVID-19. Nosotros lo que hicimos desde la asociación fue enviar un pedido a la UDELAR, o sea, específicamente a la Asociación de Gastroenterología, de que nos prepararan un comunicado para los celíacos, referente a, primero, si se podían vacunar o no, si lo hacían bajo qué condicionantes, si todos podían
Entonces nos prepararon todo el comunicado como debía ser. Nosotros lo pasamos en las redes, comunicamos por Facebook, Instagram, nuestra página web, todo. Y además con la recomendación de que cada caso, o sea, cada persona además de la recomendación que salía desde ACELU, debía consultar con su médico tratante. Entonces, acá volvemos al mismo problema. Cuando fuimos a la reunión al Ministerio de Salud Pública con el doctor Asqueta, y nosotros pedimos, aparte de otros integrantes de la alianza, que hubiera una priorización con el paciente celíaco, dado que estábamos frente a una enfermedad autoinmune, a una enfermedad crónica, que se nos priorizara. Pero yo interiormente pensé, el doctor Asqueta, cuando escucha que yo pido esa priorización, habrá dicho, ¿y será tan importante atender este pedido de Susana, que es solamente para 414 personas? Claro. Sigo el razonamiento. El doctor Asqueta es médico, además conoce a la enfermedad celíaca, entonces supuse que no iba a interpretar que mi pedido de priorización iba dirigido a 414 personas. Ahí surge justamente el tema del pedido del registro nacional. Tuvimos que contarle cómo le habíamos comunicado a nuestra comunidad celíaca, a nuestra población celíaca, el tema de cómo manejarse con el tema de la vacuna, pero tuvimos, por suerte, como tenemos un referente en cada uno de los departamentos, pusimos el comunicado en cada uno de esos grupos y tuvimos una retroalimentación con respecto a las personas celíacas y no tuvieron realmente, salvo casos muy puntuales, no tuvieron problemas con poder llegar en tiempo y forma a la vacunación. Por lo menos la información que manejamos desde la Asociación Celíaca. Sí hubo casos puntuales, o por problemas de traslado, o porque se anotaron y tuvieron problemas que las vacunas cuando hubo una pérdida por cadena de frío no llegaron en tiempo y forma, casos puntuales, pero no tuvimos realmente un reclamo masivo con respecto a que la persona celíaca no hubieran podido llegar. Y con respecto a los efectos adversos, también estuvimos atentos para saber si la persona que era celíaca o celíacos diabéticos, que tenemos también identificados un porcentaje de celíacos diabéticos bastante importante, no tuvimos más que los efectos adversos descriptos ya en el medicamento, de cefaleas, de algunos temas respiratorios, muy poquitos casos graves que pudo haber llegado, 1 o 2 pacientes no llegaron a CTI, pero el resto tuvimos los efectos adversos descriptos en lo que es el fármaco, en este caso la vacuna, ¿no? Y tuvimos de diferentes tipos, gente que recibió Sinovac, gente que recibió Pfizer, o sea que con respecto a lo que es coronavirus, nos afecta más el tema de la alimentación que el tema de la vacuna, porque el problema de la no accesibilidad a los alimentos libres de gluten y a unas canastas que teníamos 600, nos rebajaron a 300 y además el problema de la calidad y la cantidad de canastas es un tema hoy, te diría, en rojo, muy grave para los celíacos. Susana, yo creo conocer la respuesta, pero igual por la duda voy a hacer la pregunta. Sí. ¿Cuántas personas de esas que ustedes dicen integran la población celíaca conocen, han tenido algún tipo de complicaciones con el tema del coronavirus? No complicaciones por ser celíaca, sino simplemente porque le afectó, le atacó, no sé, digo, el ser celíaco puede agravar en algo, puede no, desde el punto de vista médico. Yo soy química farmacéutica, no soy médica, pero sí estoy en todos los grupos y voy leyendo todos los comentarios y te diría que si del total de las personas que se comunicaron, que después podríamos darte si quieres los números más exactos, podríamos tener entre un 1 y un 1% de esos comunicados que tuvimos nos reportaron problemas con respecto a lo que ha sido la vacunación, pero no relacionado con la celiaquía, porque además las personas celíacas generalmente las que no tienen una alimentación estricta, cero de gluten, está acompañada la celiaquía a verse de otras patologías
Claro. ¿Sí? Entonces, al tener la celiaquía y otras patologías anexas, como por ejemplo la diabetes, entonces te diría que más o menos podríamos hablar de un 1% de personas que nos han reportado problemas Bien. con la vacunación. Bruno. No, yo simplemente No sé si... A ver, ¿ahí se escucha? Sí. Simplemente quería aclarar lo de la... Sí. Al principio, Fernando, que la encuesta... No, sí, yo dije que la encuesta era no es de ellos, es de la cátedra de la Clínica de Gastroenterología de la Facultad de Medicina. Ahí está. Simplemente yo le decía a la gente que de estuviera medicina, atenta, sí. que íbamos a compartir una encuesta de la Asociación de Celíacos y no es de ellos. Yo la tengo acá arriba de la mesa. Me informaron bien, fue un error mío. Fui yo que me equivoqué y dije que era una encuesta de la asociación. Es una encuesta de la Clínica de Gastroenterología de la Facultad de Medicina. ¿Querés hacer alguna pregunta o alguna acotación? Exacto. No, a mí lo que más que una pregunta es ponerme como comentar un poco lo que estaba contándonos Susana y decir lo difícil que es también, porque cuando uno tiene una enfermedad crónica, la alimentación o la buena alimentación juega un papel como crucial, ¿no? Entonces uno de repente dice, bueno, ¿y cuántos celíacos se enferman? Pero la realidad es que la mala alimentación trae una baja de defensas, que si la persona se enferma, claro, sí, es más propensa. Es más propensa. Lo mismo pasa con las personas con diabetes. Claro. La pandemia no solo trajo por el hecho de tener una complicación crónica, el problema es que nos mostró también que había personas que estaban... subalimentadas. Claro. Y en el caso de los diabéticos, subatendidas. Sí, y no sé, me imagino que les debe haber pasado lo mismo que a nosotros también, que nos dimos cuenta que un gran porcentaje de la población diabética no estaba teniendo la atención que debía antes de la pandemia. Entonces se encontró con hospitales no cerrados, pero con menos atención, la no presencialidad, todo eso ayudaba a que la persona no se controlara, ya venía sin controlarse, entonces los agarró la pandemia con las defensas bajas, por decirlo de alguna manera muy simple, y no tuvieron cómo encarar a partir de ese momento un buen cuidado y un buen control. Y ni qué hablar de una persona que no tiene los medios para llegar a una alimentación que sea la adecuada, ¿no? Sí, y cabe aclarar nomás, y acá creo que toda la comunidad celíaca y Susana también en representación me van a dar la derecha. El tratamiento de la enfermedad celíaca es la dieta sin gluten, así como para un diabético, por ejemplo, insulino dependiente, es la insulina. Y no solo eso, si el paciente con enfermedad celíaca consume gluten, va a tener repercusiones de salud y podrían llegar a ser graves. Entonces, la importancia que tiene la alimentación no es simplemente un capricho, porque a veces la gente también en la enfermedad celíaca, el que no lo tiene, no lo padece, no lo conoce, dice, bueno, pero tampoco es tan grave. Sí, es gravísimo, le estás dando a una persona un elemento que le perjudica su salud directamente, lo estás envenenando. La persona celíaca la persona celíaca que no come, no ingiere sus alimentos con 0 gluten, o sea, libre de gluten, en definitiva, se está envenenando. Exacto. Porque el gluten lo que hace es llegar al intestino, a las vellosidades, las aplasta, no deja que entren los nutrientes y en definitiva empieza a lastimar y a inflamar todo el intestino. Susana, y todas las consecuencias graves que trae. Hablando Pero de además, alimentación, supongo que ustedes tendrán el mismo problema que tiene la Asociación de Diabéticos. ¿Los alimentos aptos para celíacos cuestan igual, cuestan más o cuestan menos que la alimentación normal? Yo creo conocer la respuesta, pero quiero que usted la diga. Nosotros es terrible. Si para los diabéticos es caro, te imaginas para los celíacos. Nosotros tenemos productos que estamos casi en el 400% más caros. Podés encontrar un paquete de galletitas de 30 pesos y para celíacos no baja ninguna. Por decirte galletitas que no vendría a ser un alimento de primera necesidad, ¿verdad? Y menos de 130, 140 pesos no encuentras. Entonces, por nombrarte galletitas que vuelvo a reiterar, no es de primera necesidad, pero por ejemplo las harinas, que sí son de primera necesidad. 1 kilo de harina referido a 1 kilo de harinas para un celíaco podés tener entre
200 y 300% más caro. La industria nacional se ha preocupado mucho por el tema de fabricación de productos panificados, controlando ambas cosas, controlando los azúcares, controlando los contenidos de grasa, pero igual, de todas maneras, yo creo que quien tiene que tomar este tema es el Estado. Lo tiene que tomar el Ministerio de Salud Pública, que tiene que velar por la salud nuestra. Lo tiene que tomar el Ministerio de Economía, que tiene que cuidar que estas personas puedan acceder a las canastas, que puedan acceder a los alimentos. Y por sobre todas las cosas, y quiero resaltar que lo que no conoce el Ministerio de Salud Pública es la población celíaca diabética. Porque además de ser difícil alimentarse un celíaco, lo difícil que es alimentarse es celíaco diabético. Y eso lo quiero resaltar, la mayoría son diabéticos tipo 1. Entonces, además cuando van a pedir, por ejemplo, su diaformina o su clopidogrel o el medicamento que vayan a utilizar también para el control de la diabetes, no hay quien les informe si esos medicamentos son o no libres de gluten. Entonces, tenemos un Ministerio de Salud Pública que no tiene el registro de los celíacos. Tenemos un Ministerio de Salud Pública que no ha atendido el tema de informar en el packaging o en la rotulación de los medicamentos si son o no libres de gluten. Tenemos un Ministerio de Economía que no ha querido tomar en ningún momento todas las propuestas que les hemos llevado para llegar a un producto final de menor costo. Y tenemos un Ministerio de Educación y Cultura que no ha querido tomarnos los libros que hemos llevado con recetas para informar por las escuelas, los CAIF, de cómo cocinar para los celíacos. Entonces, creo que tenemos una omisión bastante importante por parte del Estado. ¿Por qué, Susana? Se luce ofertado para una cantidad de cosas. Sí. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales el Ministerio de Educación... ¿Perdón? ¿Cuáles fueron las razones por las cuales el Ministerio de Educación no quiso aceptar esos libros? Yo creo que no quiso hacerlo, no, yo lo llevé personalmente, llevé las cartas, le presenté todo a Robert Silva, yo presenté todo, tanto en este periodo como en el anterior, pero creo que en este periodo, que sí lo puedo dar, puedo darlo como fe, creo que el tema de la pandemia absorbió todas las atenciones que tiene realmente su motivo, ¿no? Tenemos compañeros, amigos que han fallecido y estamos todos muy tristes con todo esto. Entonces, no estamos haciendo un reproche, sino que estamos pidiendo que luego que pase todo esto de la pandemia, podamos llegar a las escuelas, podamos llegar a las maestras, porque yendo nosotros a los CAIF como vamos, yendo a una escuela cuando nos cita, yendo a un liceo que nos pide, yendo a la escuela italiana que nos pidió, yendo a lugares puntuales, no se logra el objetivo, porque lo que hay que pensar cuando se trabaja en este tipo de asociaciones es tener políticas que lleguen en forma masiva. Claro. O sea, si yo voy a poder implantar para dar clases desde ACELU con los nutricionistas a los CAIF, tener un programa, ¿para qué? Para que en el año todas las maestras de los CAIF lleguen a tener la preparación. Porque no puede ser que me llame un CAIF que está en Paso de la Arena, ahí vayan 5 o 6 maestras, después vayamos a otro, porque si no, los esfuerzos son tan grandes y no llegas realmente a los objetivos. Que tú puedas decir, en el año 2020, todas las maestras de los CAIF recibieron capacitación para celíacos y celíacos diabéticos. Y además tienen el libro recetario y tienen el listado de alimentos para poder manejarlos como una herramienta dentro de su plan de estudio. Si no logramos eso, no estamos trabajando bien, porque hacemos cosas puntuales y esfuerzos puntuales y eso en definitiva se terminan diluyendo. Eso por lo menos es mi percepción. Volvemos a 1830, ¿no? Imagínate, estaba pensando mientras Susana hablaba, una escuela donde los niños se sienten todos alrededor de la mesa y haya 2 celíacos. ¿Qué hacen? Sí. ¿Se envenenan o se mueren de hambre? Se mueren. O no comen o se envenenan. Que además el niño no debe saber nada. Exactamente. Nosotros fuimos una vez a Solimar
¿sí? A una escuela donde había dos niños celíacos. Uno era celíaco diabético y el otro era celíaco. 2 hermanitos. Y la maestra, porque con los contactos, nos llama por teléfono a Celu y era el cumpleaños de esos niños y nosotros fuimos con las tortas desde a Celu. Fue tanta la emoción de los niños de que tenían su cumpleaños y además la torta era la torta para ellos. Claro. Era su torta y todos los compañeritos comieron la misma torta, pero esas caras, esa alegría y esa sensación que tenemos desde la asociación, realmente no sabría ni cómo contártelo, porque realmente es donde, viste, el alma, el pecho te queda inmenso, porque decís, bueno, hoy estos 2 niños celíacos fueron felices porque era la primera vez que se les festejaba el cumpleaños. Ellos contaron, los niños, que su mamá nunca les festejaba el cumpleaños porque no le podía hacer esas tortas, porque realmente son tortas muy caras. Entonces, esas cosas te quedan grabadas como a fuego. No solo son caras las tortas, sino que tienen que hacer la torta para los niños y diferentes tortas para los chiquitos que vienen invitados, ¿no? Porque también un cumpleaños para 2 niños que tienen ellos 2 solos, como que a esa edad no da mucho, ¿no? Sí, es más difícil. Igual, y agregarle a eso una variable que es la dificultad que tiene la repostería celíaca, comida sin TAC, que no es o sea, hay que entrenarse en eso también para lograr una preparación. No cualquiera, no cualquiera sabe lo puede hacer. No, exactamente. Nosotros tenemos un ejemplo de eso, que Clarisa seguramente se acuerde también, de un chico que venía a las actividades de ADU, que también es diabético tipo 1 y enfermedad celíaca, que nos pasó una situación de un cumpleaños también, un sábado, en donde la madre trajo una torta sin gluten y sin azúcar y le quedó espectacular, ¿verdad, Clarisa? ¿Sabes que no era un niño? La casuística de ese niño era que el niño tenía diabetes tipo 1 y la mamá era celíaca. Ah, la mamá era celíaca. Entonces la mamá dijo, ¡ay, la mamá era celíaca! Debe haber algunos niños en el grupo de niños con diabetes que además tenga celiaquía. Y voy a hacer una torta para las 2 cosas. Y quedamos todos fascinados porque era exquisita divina la torta. Perdón, ¿cómo saben que era divina? Sí. Porque la probamos. Mira. Sí, la probamos. Sí, todos los niños que vinieron. Sí, claro. Teníamos que cerciorar de que esté todo bien. Primero la probamos nosotros. Claro, si estaba en condiciones, la comían los niños. Tremenda obligación de Clarisa y de Bruno. Los chicos que venían, que también eran celíacos, ese día estaban chochos. Sí, me imagino. Imagínate que para ellos... Es difícil. Yo que lo viví desde el lugar de la diabetes, es muy difícil no poder ser parte del grupo en casi todas las actividades. Y esa es la otra parte. Y es difícil ser parte. Sí, es difícil ser, pero cuando uno... Y es muy difícil no ser. Ya es distinto porque no puede, porque es muy difícil, y sobre todo cuando sos un niño, ¿no? Sí. Y además hay que cuidar. Y el miedo cuidarse. también, que eso... es importante educarlos. Los niños tienen mucho miedo de equivocarse por lo que le implica en salud y por lo que le transmiten los padres. Entonces vos ves muchas veces niños que le ofreces algo. Entonces le ofreces a un niño diabético celíaco un pedacito de torta y hasta que no le pide permiso a la mamá y ve que la mamá le dice que sí y le habilita, una tranza. Ese niño se siente con muchísimo miedo de comer. Y es muy difícil eso. Es bravo. Es muy bravo. Imagínate en un ambiente donde hay solo niños. Exactamente. Yo quería aprovechar ya que estamos en esta temática. Tenemos... Sí, por favor, Susana. Sí, adelante. No, perdón. No, que te iba a decir que nosotros tenemos mucho sufrimiento, que muchas veces hay adolescentes, que es cuando se hacen los talleres de contención, que hay un tema que yo siempre lo observo, que dice, yo siempre tengo que salir con la vianda. Entonces a veces prefiero ya no ir para no salir con la vianda, y eso implica perder contacto con sus amigas, con sus amigos, con sus novios. Entonces, no te digo que es muy común, pero surge el tema famoso de por qué todos pueden ir a comer una pizza con una cervecita o con una bebida o lo que sea, y yo siempre tengo que estar con la vianda. Claro. Entonces volvemos a la ley 16090. ¿Perdón? Tal vez qué tremendo lo que voy a decir, pero creo que es así. Tal vez
esta pandemia que estamos viviendo ayudó a mitigar un poquito eso porque ya los chicos no salen tanto. No salen tanto. Claro, pero Es cierto. pero es durante un tiempito, Es porque cierto. cuando se podía salir, todos conocemos casos de niños que no iban porque no sabían qué comer o qué no comer, no iban porque se iban a sentir discriminados, no iban Exacto. porque aunque en la casa donde Ahora se por hace... Zoom ya esas cosas no Y pasan. claro, y ahora seguro, y ahora como que bueno, están... Por suerte. pero eso ojalá pase, el tema es que cuando pase les va a volver a suceder. Bueno, lo que estaría bueno, y me parece que tendríamos que sacar en positivo de todo esto que estamos viviendo, es la posibilidad del cambio, ¿no? Sí. Ya sabemos que lo que hicimos antes de la pandemia no estaba bien, ya sabemos cuáles son nuestras debilidades, porque sabemos que no sabíamos quiénes eran celíacos, no sabíamos quiénes eran las personas con diabetes, había personas mal alimentadas que tuvieron consecuencias nefastas en esta pandemia. Nunca habíamos vivido una pandemia, Exacto. pero capaz que podemos, ojalá no venga otra, pero capaz que podemos prepararnos de otra manera. Sí, incluso hasta prepararnos para el día a día, ¿no? Sí. Sí, sí, y ya que- sabemos que se puede, porque por ejemplo ahora con la vacunación de las personas con diabetes, supimos que el Ministerio de Salud Pública encontró a las personas con diabetes y las vacunó. Entonces podemos registrarnos mejor, sabemos que es posible, ¿no? Me encantaría saber que esos datos quedaron en algún lugar y no que fueron Yo creo, de la casa al vacunatorio y el vacunatorio a la casa de cada uno, ¿no? Digo yo. Esperemos que sí. Si Y no, después también... si no volveríamos, no a 1830, a 1542, Sí, sí. 1592. Y después también me parece que si hay gente que nos está mirando, recurrir un poco a la bondad de la gente que tenemos al lado, ¿no? Y de los vecinos y de las mamás de los compañeritos de la escuela. Me parece que tenemos que ser un poco más solidarios. Nosotros cuando nos juntamos con los líderes Sí. de ADU, hay jóvenes que tienen diabetes y son celíacos. Si nos juntamos a comer pizza, yo no les puedo explicar lo que me costó a mí hacer una pizza la última vez que fueron a casa. Porque no me salía, me quedaba una masa chiclosa, se me pegaban los dedos. Falta de costumbre. Claro, falta de costumbre, pero la hice, me quedó fea. Yo no voy a decir que me quedó riquísima, la chica que la probó se la comió igual. Sí. Pero yo tuve la Por compromiso. intención, no sé si fue... Y por capaz hambre, que- y hambre. Sí, hambre. Pero capaz que si todos viviéramos de la misma manera y pensáramos, ¿quién vive En en el mi otro, casa claro, hoy, no? claro. ¿A quién invité al cumpleaños? Claro. Invito a un No, niño. hoy no. Va, no sé No, ahora. pero sería bueno que lo empezáramos Yo a tengo pensar. un gran amigo que su hermana es celíaca. Y no te puedo explicar los dramas de ella en cualquier reunión social que teníamos. Cumpleaños, salida, viste que lo que dice además se juntan los viernes para después salir más tarde, Sí, sí, sí. Y ella era, Sí. no, muchas gracias, no. Ah, siento que vos, pimba. Y aquello, no, tampoco puedo. Ah, seguro, pero cero pelota, me embromate. No podés, y bueno, problema tuyo. Y eso es horrible, porque sobre todo a determinada edad, Claro. ya está, uno lo supera. Pero cuando tenés 10, 12, 15, Sí, 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 pa, sí. me parece Y que no. En el caso de los niños con diabetes también, necesitan alimentar. Entonces, que la diabetes trae hipoglucemia. Si uno va, por ejemplo, al cumpleaños de un compañerito y no come nada durante todas las horas que está en el cumpleaños, Algo le va a pasar. Algo le va a pasar a ese niño porque tiene que comer. Sí, señor. Y tiene que tomar líquido también. Entonces, desde los padres, desde los familiares, desde los amigos, ponernos un poco, aunque no podamos del todo, Sí, señor. en los zapatos del otro e intentar ayudar, tampoco es tan difícil. Para nada, para nada. Yo estaba pensando un poco en el registro, me quedé pensando en lo que dijo Susana de esto de la ley Sí. y del registro y el esfuerzo que hace ACELU también, que ha conseguido estos miles de personas, que si existiera un registro nacional de personas con diabetes, que además la diabetes tipo 1 está íntimamente asociada con la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una enfermedad Con la celiaquía. prevalente. La celiaquía es una enfermedad prevalente en la diabetes tipo 1. Estamos hablando de que hay estudios internacionales que muestran que hasta un 16% de la población con diabetes 1 tiene enfermedad celíaca, es celiaquía. Si nosotros Correcto. dentro de un registro incluimos los anticuerpos de la enfermedad celíaca como registro también, se podría calcular inclusive una incidencia a nivel nacional de cuántos casos nuevos hay de enfermedad celíaca en la población con diabetes. Claro, por ejemplo, claro. son pequeñas cosas que ayudan a tener un número más general que hoy en día, como decía Susana, además no hay. Depende del esfuerzo puro y exclusivo de hacerlo. Sí. Pero bueno, es mucho para trabajar. De una organización privada. Pero lo que pasa es que los esfuerzos individuales
Claro. Y no podemos perder tampoco el objetivo de acción. No se puede perder porque la asociación trabaja para la contención, para la mejora en calidad de vida y para tomar las herramientas que el Estado le da y poder enseñar y aplicarlas. Ese es el tema, así es como se tiene que funcionar, no a pequeños esfuerzos, porque los pequeños esfuerzos pueden favorecer pequeñas poblaciones y así no se puede trabajar. Tenemos que trabajar con procedimientos, con políticas de trabajo, así es como deberíamos trabajar tanto de la Asociación Celíaca como otras asociaciones que pueden hacerlo porque de repente tienen otros medios y otras poblaciones y otros apoyos. Nosotros estamos muy solitos, porque como para el Ministerio representamos 400 personas, claro, estamos muy solitos. Y claro, no existimos. Y lo que estamos tratando, además de trabajar en la asociación, referido, por supuesto, siempre a la alimentación sin gluten, pero estamos trabajando con nuevos programas que vamos a empezar nuestras charlas, Susana, nuestras capacitaciones, sí Susana, van a hablar. Se me fue un cachitín, ¿perdón? Justo cuando decía que están comenzando con unos programas y ahí se cortó un cachito. A ver si me repite. Lo que queremos hacer es trabajar con lo que se llama nutriconciencia. ¿Qué quiere decir? Que nuestros programas de capacitación van a estar relacionados, sí, con la alimentación libre de gluten, ni hablar, porque eso es nuestro corazón, pero enseñar a nutrirse. O sea, que la persona lo que coma, empezar a tener mucha atención acerca de lo que es rotulado frontal, a que si es celíaco diabético sepa si el alimento tiene o no azúcar agregada, qué tipo de sustitutos del azúcar, si es sucralosa, si es eritritol, si lo puede consumir o no. Estamos programando para que la persona sepa además nutrirse, además de comer, nutrirse. O sea, comer sin gluten, pero además nutrirse. Hicimos también una aplicación, tenemos una app que se llama Vivir sin gluten, donde la persona va a poder ir al supermercado, va a poder ir a su almacén, va a pasar en el código QR y va a poder leer no solamente tal pan es libre de gluten, sino que además va a tener su fórmula nutricional. O sea, si soy celíaco diabético, va a poder saber cuántos carbohidratos va a tener en la porción que va a comer. Entonces, de a poquito estamos trabajando en lo que se llama nutriconciencia. O sea, comer sin gluten, pero además comer el alimento que yo reciba sea para nutrirme, porque si además de ser celíaco me alimento mal, excedo grasas, excedo en azúcares, puedo inducir a ser diabético, a tener hipertensión, a tener obesidad, que es otra de las grandes pandemias silenciosas que tiene este país. Entonces, creo que el trabajo tiene que ser en equipo, por eso agradezco y no encuentro palabra de agradecimiento que ADU nos permita estar en estas charlas, porque nos deja visualizarnos, que es uno de los grandes problemas que tiene CELU. Al ser tan pequeñita, le cuesta mucho ser visible. Perfecto. Bueno, Susana, muchísimas gracias por estos minutitos. Y yo tengo una curiosidad que me la quiero sacar. A ver. ¿Puedo? Dale. Sí, decime. No, adelante, sí, usted que contestar esa ¿puedes? que le estoy preguntando. Perdón. Bueno, perdón. ¿Qué dice ese pizarrón allá atrás? Supongo que no será confidencial, ¿no? No, no es confidencial. Yo soy química farmacéutica y ahí atrás en ese pizarrón tengo anotados los expedientes que tengo en el Ministerio de Salud Pública que estoy desesperada porque abran. Y lo primero que dice es POES. POES significa procedimientos, que son los procedimientos que estamos rehaciendo justamente en la Asociación Celíaca del Uruguay para el ingreso de las personas a la asociación. Qué casualidad. Susana, muchísimas gracias, muy amable. Gracias por la buena onda también. Y estamos, de verdad, desde la Asociación de Diabéticos del Uruguay, estamos a la orden para lo que quieran comunicar. Saben además que la gente de ADU tiene entre sus filas a comunicadores, así que cualquier novedad que ustedes quieran comunicar públicamente, con mucho gusto lo vamos a hacer, ¿sí?
Bueno, muchísimas gracias, buena jornada y esperemos que pase esto de la pandemia y volvamos nuevamente a tener nuestra normalidad y poder abrazarnos y poder sentir el calor de la familia cerca de todos nosotros. Sí, señor, sí, señor. Muchísimas gracias. Gracias, Susana, y a las órdenes. Chau, chau. Gracias a Bien, ustedes, igualmente. Susana Chemellán, la presidenta de la Asociación de Celíacos del Uruguay o la Asociación Celíaca del Uruguay. Química farmacéutica, me gusta más que químico farmacéutico si es una señora, ¿no? Bueno, vamos a reparar el error que cometimos hoy. Hoy yo dije que teníamos una encuesta que era de la gente de ACELU, pero no es de la gente de ACELU. Es una encuesta que nos pidieron o que están haciendo desde la Clínica de Gastroenterología de la Facultad de Medicina. Y entonces lo que hace la Asociación de Diabéticos de Uruguay es invitarlos a participar de este cuestionario para conocer cuántas personas hay con síndrome de intestino irritable, pero además constipación y diarrea. El síndrome de intestino irritable es una enfermedad intestinal que causa molestia abdominal crónica no relacionada con el cáncer de colon. Del mismo modo, se quiere conocer el impacto que ha tenido la pandemia de COVID-19 o por COVID-19 en personas con esas patologías. El cuestionario le insumirá aproximadamente 5 minutos. Sus datos personales serán mantenidos en el anonimato y se le asegura obviamente total privacidad o confidencialidad. La encuesta va a estar colgada en la Asociación de Diabéticos del Uruguay en tanto y en cuanto ADU ha respondido afirmativamente al planteo de la Clínica de Gastroenterología de la Facultad de Medicina. ¿Uno de ustedes dos me quiere ayudar con qué es el síndrome de intestino irritable? ¿Cómo no? El síndrome de intestino irritable... Decime, ¿desde ahí ves lo que está leyendo? Sí. Igual no te lo iba a leer. Lo ibas a decir nomás. Claro. Haciéndose el canchero. Igual veo. Yo ando con los lentes, todo el armazón. ¿Permiso? No. ¿Permiso? No, te aconsejo que no. A ver, No te marees, No. que después no vas a poder. Claro. Son para ver de cerca abajo. ¿Se ve la insignia del avión? De cerca abajo y de lejos arriba. Claro. ¿Esto sabes por qué es? Por el... ¿Cómo se llama? Por la edad. Yo iba a lo técnico. Es por la edad. Es por eso. Bifocales se llaman. Eso Seguro. Bueno, el síndrome de intestino irritable en realidad no es que se manifiesta de dos maneras comúnmente, estreñimiento o diarrea. Hay personas que, por ejemplo, durante periodos tienen un estreñimiento, una constipación muy fuerte y en ese periodo tienen que realizar una dieta justamente alta en fibra para movilizar con estímulos intestinales. O se puede manifestar como diarrea. Cada tanto la persona tiene diarrea y ahí hay que tener una dieta justamente lo contrario, un poco más evitando fibra y alimentos más constipadores. Sí. Es una enfermedad bastante prevalente en nuestro país, también se asocia con el estilo de vida que llevamos, no hay una explicación clara de por qué una persona... Sí, o única. Exacto. Hay varias. Hay factores medioambientales. El estrés, la alimentación. Dijiste algo clave que es el estrés. Muy comúnmente se lo asocia con el estrés. Las personas que tienen muchísimo estrés en su vida generalmente se manifiesta a nivel intestinal. Y te puedo decir algo que yo no soy ni médico y mucho menos gastroenterólogo, pero que me han dicho, porque es una de mis patologías, es la vinculada con la gastroenterología, que de todos los lugares por los cuales el estrés se manifiesta en el cuerpo, el mejorcito es el intestino. Porque los tres grandes lugares son el cerebro o el corazón o el intestino. Claro. De los tres, si tenés que elegir que te ataque uno, mejor que te ataque el intestino. En el sentido de tratamiento, es más fácil tratar. Y si el estrés se te concentra todo en el cerebro, puedes tener una ACV. Exactamente. Si te concentra todo el estrés en el corazón, podés tener un paro cardíaco, un paro cardiorrespiratorio. Si se te concentra en el intestino, derivan estos problemas. El estrés es un fenómeno
que yo no sé si es moderno, yo no sé si es de actualidad. Antes se le decía, estoy muy nervioso, y era eso. Claro. Pero hoy se le conoce con el nombre de estrés y es absolutamente maligno. No hay ningún estrés bueno. Claro. ¿Viste? Como el colesterol, que hay bueno y malo. Sí, sí. No sé cuántas cosas hay buenas y malas. El estrés es Hay malo. muchas patologías intestinales que se asocian con el estrés, Bueno. el síndrome de intestino irritable, la colitis ulcerosa, el síndrome de Crohn, que son otras patologías que esas ya son autoinmunes. Yo tengo divertículos y colon irritable. Ahí está. Bueno, son enfermedades inflamatorias intestinales que bueno, tienen tratamiento, y hay algunas que son un poco más graves que otras, pero lo importante es que no siempre se trata específicamente al intestino, como vos decías, se trata todo el cuerpo en todo sentido para evitar la progresión de la enfermedad también. Que volvemos otra vez a que no existe un registro, una Claro, están pidiendo eso. sobre otro tipo de enfermedad. Están pidiendo eso. Lo más triste de todo es que nosotros tenemos técnicos, médicos y especialistas muy preparados que podrían, teniendo los registros y teniendo las prevalencias, investigar y sacar conclusiones que capaz que en otras partes del mundo son mucho más difíciles. Claro, totalmente. Sería buenísimo que existiera, para que no sigamos, porque si no mañana vamos a tener que pasar el estudio de prevalencia que quiere hacer la cátedra de otra, y estamos siempre en la misma, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Bueno, sepan, esto es por pedido de la Clínica de Gastroenterología de la Facultad de Medicina. Son 24 preguntas, múltiple opción. Les va a llevar unos 5 minutos. Rapidísimo. Pero sobre todo si son personas que tienen alguna de estas patologías o alguna de estas, de alguna de estas problemáticas, colaboren con la facultad, con la cátedra de gastroenterología de la facultad, pero también, en definitiva, con el mundo médico, porque cuanto más sepamos de cada enfermedad, mejor la vamos a atender. Supongo que estará a partir de cuando queda colgado en nuestra página. Seba, ¿sabes? ¿Ya está? A partir de hoy, bien, perfecto. Bueno, vamos a usar en la última parte del programa con el licenciado en nutrición, Bruno Carratini, que nos va a hablar de algo que yo nunca había... A ver, todos sabíamos que podía haber, Claro. pero ahora se confirmó que hay un hongo negro. Sí. Voy a corregirte, se confirmó que hay en Uruguay. Ah, bien. Hubo el primer caso entre ayer y hoy, se confirmó el primer caso de esta complicación dentro del COVID, así es como se define, complicación grave dentro de lo que es la enfermedad de COVID. Es una enfermedad que digamos, depende mucho de la inmunidad de la persona. Los pacientes que tienen afecciones inmunitarias como la diabetes son más prevalentes. Es más, el 90 y pico por ciento, 96% de los pacientes en la India, que fue donde se originó, tenían diabetes. Se nos está llenando el mundo de peste, ¿no? Es una buena forma de resumir. Sí. ¿Y resumiendo? Claro, resumiendo es eso. Tenemos un pequeño videíto, ¿verdad? Para compartir, Sebastián. Sí. Vamos a compartir el videíto, lo escuchamos y aportamos algo más. El hongo negro está haciendo aún más difícil la ya complicada crisis de COVID-19 en India. Algunos médicos dicen que es como vivir una pesadilla dentro de la pandemia y el gobierno ya lo decretó como una epidemia. Por su alta letalidad, para muchos el hongo negro supone un desafío incluso mayor que el del propio coronavirus. Y en este video respondemos 5 preguntas clave para entender esta enfermedad y su relación con el coronavirus. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es el hongo negro y cuáles son los síntomas? Es una infección por hongos y su nombre científico es mucormicosis. Se trata normalmente de una enfermedad rara producida por la exposición al mucor, un hongo que generalmente se encuentra en el suelo, las plantas, el abono y las frutas y verduras en descomposición. El apodo de hongo negro viene de uno de sus síntomas, porque puede causar un ennegrecimiento o manchas en la piel alrededor de la nariz. Además, los pacientes suelen presentar, entre otros síntomas, congestión y sangrado nasal, hinchazón
hinchazón y dolor en el ojo y problemas de visión. La mucormicosis afecta a los senos paranasales, el cerebro y los pulmones y puede ser potencialmente mortal en personas gravemente inmunodeprimidas, como por ejemplo pacientes con cáncer o personas con VIH-Sida. De hecho, lo más preocupante del hongo negro es que tiene una tasa de mortalidad muy alta, del 54%, muchísimo más alta que la del COVID-19, por ejemplo, que es del 2 al 3%. No se trata de una enfermedad contagiosa, es decir, no se propaga por el contacto entre humanos o con animales, pero sí por las esporas de los hongos que están presentes en el aire o en el medio ambiente y que son casi imposibles de evitar. ¿Cuán extendido está? Los estados occidentales de Gujarat y Maharashtra son los más afectados. Allí se acumulan más de la mitad de los enfermos. Pero al menos otros 15 estados han contabilizado cientos de casos más, así que el gobierno indio le pidió a 29 estados que declaren la enfermedad como una epidemia. Ahora, lo que encendió la alerta de los médicos en el país es que el hongo negro se estaba presentando en personas que se habían recuperado del COVID-19. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación entre el hongo negro y el coronavirus? Varios doctores que están tratando a pacientes con hongo negro en India le dijeron a la BBC que los síntomas suelen aparecer entre 12 y 18 días después de que el enfermo se recupera de COVID. Uno de los doctores que habló con la BBC dijo que la mayoría de los infectados que había tratado con hongo negro eran hombres que habían sido medicados con esteroides cuando estaban enfermos de COVID-19 y además que la mayoría eran diabéticos. Y de momento todo apunta a que la principal causa de la infección por este hongo tiene que ver precisamente con el uso de esos medicamentos, los esteroides. Este tipo de medicinas, como la dexametasona, que han permitido salvar miles de vidas en pacientes con COVID-19, reducen la inflamación en los pulmones y ayudan a detener algunos de los daños que pueden ocurrir cuando el sistema inmunológico del cuerpo se acelera para combatir al coronavirus. Pero lo hace inhibiendo el sistema inmunológico y eso es lo que le da a estos hongos la oportunidad perfecta para proliferar. Pero además los esteroides hacen que aumenten los niveles de azúcar en la sangre de los pacientes con COVID, tanto si son diabéticos como si no. Y eso complica aún más la situación, porque la diabetes, en este caso inducida por los esteroides, reduce las defensas del cuerpo, así que se crea un caldo de cultivo ideal para la multiplicación del hongo. Normalmente, en pacientes sanos, es el sistema inmunológico el encargado de mantener a raya al hongo, por eso es una enfermedad rara. ¿Cómo se trata? Los médicos de India dicen que la mayoría de sus pacientes llegan demasiado tarde para ser tratados, cuando ya están perdiendo la visión. Más del 80% de los infectados con el hongo necesitan ser operados inmediatamente, según le dijo a la BBC el director médico de un hospital en India. Y si los pacientes no reciben tratamiento adecuado a tiempo, la mortalidad puede dispararse hasta el 94%. Las operaciones para frenar la infección son traumáticas porque a veces es necesario extirpar el ojo para evitar que la infección llegue al cerebro. Por otro lado, el único fármaco eficaz contra la enfermedad son los antimicóticos y no es un tratamiento barato. Se trata de una inyección intravenosa antifúngica que debe administrarse todos los días durante 8 semanas. Como te imaginarás, el tratamiento del hongo negro se ha convertido en un gran desafío para el ya saturado sistema de salud de India, colapsado por la crisis del coronavirus. Hasta finales de mayo, el país suma alrededor de 27 millones de casos y más de 300.000 muertos. ¿Por qué está pasando esto en India? Bueno, ha habido reportes de algunos casos en países de otras regiones del mundo, incluida América Latina, pero lo que está pasando en India es de otra magnitud. Allí, según algunos expertos, se creó el entorno perfecto para la propagación del hongo negro. Para empezar, porque un factor de riesgo para padecer la enfermedad es la diabetes, como decíamos, e India tiene una de las incidencias de esta enfermedad más altas del mundo. Pero además, la crisis de coronavirus en India disparó el uso de respiradores artificiales y ventiladores mecánicos, y hay expertos que apuntan a que estos también podrían ser factores propagadores del hongo. Además, durante la durísima segunda ola de coronavirus en India, en muchos hospitales escaseó durante semanas el suministro de oxígeno y los medicamentos, y eso hizo que los doctores recurrieran sobre todo a los esteroides para tratar la enfermedad. Pero según un especialista en diabetes de Bombay, que habló con la BBC, un factor clave en la prevención del hongo negro está en administrar la dosis correcta de esteroides y solo durante el tiempo que sea necesario, así como vigilar los niveles de azúcar de los pacientes de COVID cuando son dados de alta.
Bueno, espero que te haya resultado interesante la información de este video. Ya sabes que tanto en nuestra página web como aquí en nuestro canal tienes mucha más información sobre el tema del coronavirus. Si te gustan nuestros videos, suscríbete al canal y ya nos vemos en el próximo. Cuídate.